noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Si hubo un monarca durante la Edad Media hispana que cabe calificar como prodigioso, ese es sin duda Fernando III el Santo. Unificador de Castilla y León, conquistó la Andalucía occidental, Jaén, Córdoba, Sevilla, Jerez, ordenó erigir las catedrales de Burgos y León y cerró el camino a Aragón en Murcia, que pasó a poder de Castilla. Su reinado fue esencial para la culminación del proceso reconquistador. Fernando III tuvo que enfrentar un sinfín de circunstancias adversas a lo largo de su vida, casi desde el primer momento, y supo imponerse a todas ellas. Es la historia de un hombre y de una época cuando los reyes eran santos. Fernando III, santo de la Iglesia Católica desde 1671, fue hijo de Berenguela, reina de Castilla, nacida de Alfonso VIII, el de las Navas, y de la inglesa Leonor Plantagenet, y del rey de León, Alfonso IX. En su más tierna infancia tuvo que asistir a la separación de sus padres al declarar el Papa Inocencio III disuelto al matrimonio, ya que Alfonso IX era tío de su esposa Berenguela. Esta regresó con su padre a Castilla, llevando con ella a todos sus hijos, excepto Fernando, que quedó en León al cuidado de su padre. Pronto, en 1214, Berenguela tuvo que hacerse cargo de la corona de Castilla a la temprana muerte de Alfonso VIII. Berenguela cedería la corona a su hijo pese a la oposición de su padre, el rey leonés, lo que prolongaría las luchas intestinas en Castilla. Los primeros años de su reinado, Fernando III hubo de lidiar con una situación de enorme inestabilidad en el reino. Las sempiternas luchas entre nobles que ensombrecían Castilla. El rey necesitó los mayores apoyos posibles y a este fin le ayudó el matrimonio que contrajo con la alemana Beatriz de Suabia. La reina era mujer hermosa, culta, sabia y modesta, y se ganó la admiración y el amor de su pueblo con gran rapidez. Para 1224, con los nobles dominados y pacificados los conflictos con León, Fernando III pudo acometer su objetivo de asaltar los dominios musulmanes del sur, empresa que el Papa convino en proclamar cruzada, comenzando por Baeza. Pero hubo de interrumpir esa primera intentona cuando murió su padre, Alfonso IX. Este había querido que el reino leonés, a fin de escapar al control castellano, fuese heredado por sus hijas Sancha y Dulce, nacidas de su anterior matrimonio con Teresa de Portugal, pero por la concordia de Benavente se llegó al acuerdo de que Fernando fuese coronado rey de León, con lo que se unió a Castilla de forma definitiva en 1230. Durante estos años, quienes protagonizaron la guerra contra los sarracenos fueron las órdenes militares, junto con una parte de la nobleza y obispados, sobre todo el de Toledo. Pero en 1236, sofocadas las nuevas revueltas nobiliarias, que parecían no cesar nunca, el monarca dirigió la conquista de las principales plazas musulmanas y lo realizó en apenas 12 años, los que van de ese 1236 en que toma Córdoba y 1246 en que cae Jaén, hasta 1248 en que conquista Sevilla. De entonces data la creación de los latifundios, al ceder las tierras conquistadas a la nobleza y a las órdenes militares. Habiendo fallecido Beatriz de Suabia en 1237, tomó como segunda esposa a Juana de Ponthieu, de quien nació Leonor de Castilla, que casaría con Eduardo I de Inglaterra. Entre 1241 y 1244, Fernando III extendió su reino por Albacete y Murcia, cerrando el paso a la expansión aragonesa en la península, lo que condicionaría toda la futura política de ese reino, dirigiéndola hacia el Mediterráneo. Además del hecho de que casi duplicó el tamaño de Castilla, constituido ya en el más poderoso de la península de forma indisputada, Fernando III centralizó la administración de los reinos castellano y leonés e impulsó decisivamente la utilización del idioma castellano en detrimento del latín, al hacerlo obligatorio en los documentos públicos. Hombre culto, fue además un notable mecenas de las artes y de hondas convicciones religiosas, compuso una cantiga en honor de la Virgen y ordenó la construcción de las catedrales de Burgos y León. Murió en el Alcázar sevillano el 30 de mayo de 1252, de modo ejemplarmente católico, y desde ese mismo día le acompañó una extendida fama de santidad. Y tenemos esta noche para hablar de Fernando III el Santo, nada menos, a doña Margarita Cantera, profesora de Historia de la Universidad Complutense. Es siempre un honor recibirle. Y un gusto venir a hablar de un rey tan importante en la historia de España. Pues uno de los principales de la Reconquista y, bueno, por obvias razones también en parte, pues déjeme decirle que mi rey favorito.
no solo de la Reconquista. Creo que es un rey muy singular, muy importante en la historia de España. Entre otras cosas, empezó por meter en cintura a los nobles, lo cual tenía mucho mérito en aquella época, porque heredó una Castilla muy levantisca en la nobleza, y hizo lo que pudo por dominarlos. Efectivamente, el enfrentamiento nobleza-monarquía es constante durante toda la Edad Media. Es el debate a ver quién somete a quién. Y entonces Fernando se encontró con una situación política, una situación social establecida, y él no la alteró, él no la cambió. Mantuvo a la nobleza en una situación predominante, tanto social como políticamente, en cargos importantes de la corte, pero mostrando quién estaba por encima. Controló a la nobleza, mostró que la preeminencia corresponde al rey y el poder nobiliario sometido al poder real. Lo supo hacer con mucha habilidad, con diplomacia, con la ayuda también de su madre, Berenguela, que fue siempre una colaboradora magnífica de su reinado, aplicando de forma, diríamos, implacable la justicia cuando había alguna malfetría, algún abuso, algún desmán de la nobleza, que también era ejemplarizante para los demás, y también sabiendo unir a la nobleza y al reino en esa empresa común de la Reconquista. Hay un enemigo común, el más importante, el enemigo de la fe, y eso ilimitó las banderías, la fortaleza militar de la nobleza, derivándola hacia la lucha contra los musulmanes, de la que también obtenían ventaja los nobles, obtenían tierras, obtenían rentas, que en parte tenían que volver a reinvertir en la guerra contra los musulmanes. No fue un reinado totalmente pacífico, hubo revueltas, sobre todo los primeros años en el reino de Castilla, pero supo controlar siempre al poder nobiliario. Y en 1230 se produce la unión definitiva, bueno, definitiva hasta el día de hoy, vamos a decir, de Castilla y León. Su padre, Alfonso IX, quiso dejar el reino de León a sus hijas del primer matrimonio, a Dulce y Sancha, y llevaron a la Concordia de Benavente, que fue la única manera, en fin, de integrar al reino de León en Castilla sin que se sintieran demasiado, digamos, subordinados. Se respetaron las instituciones leonesas, por lo que puede hablarse más bien de una unión dinástica. Efectivamente, y ahí una vez más fue su madre Berenguela la que intervino mucho en esa concordia, la consiguió en buena parte la concordia. La unión de Castilla y León supuso el nacimiento de la Corona de Castilla, una unión que se declaró indisoluble al poco tiempo y que en el fondo lo que está reflejando es el deseo de unidad de los reinos hispánicos durante todo el proceso de la Reconquista, restablecer el Regnum Hispaniae de la época visigoda con los contrasentidos del periodo. Un rey que une Castilla y León como Alfonso VII, y después, cuando muere, lo separa. Dentro de la concepción feudal del poder político, también hay que entenderlo en ese momento, pero Fernando III mantuvo la unidad, consiguió la unidad, y de la unidad nació la fuerza también de la expansión castellana. De todas formas, luego supo hacer también esa política de unificación y centralización jurídica, algo común también todos los reyes del siglo XIII en Europa, no es algo exclusivo de Castilla. En 1236... después de dominar las revueltas nobiliarias, que efectivamente luego volverán a reaparecer, pero en fin, logra concentrarse junto con los grandes eclesiásticos, con los obispos y con una parte significativa de la nobleza, para reemprender esa reconquista que en definitiva era su finalidad evidente, y conquista Córdoba, que había sido la gran capital del califato, del momento más estelar de los musulmanes en España hasta el siglo XI. Fue sin duda el comienzo de esa conquista fundamental de Fernando III, que es la del Valle del Guadalquivir. Sí, y una empresa que realmente llenó toda la vida de Fernando III, con los momentos de parón por los problemas de Castilla y luego los problemas de León cuando se hace cargo del reino, pero llena todo su reinado, toda su visión como empresa militar, como empresa política de unir a los nobles y al reino, y como empresa religiosa, que para Fernando III era fundamental. Una empresa en la que realmente tuvo muchos factores a favor, no solo la unidad de las coronas, que unen recursos económicos, militares, humanos para la repoblación, también una empresa en la que supo, como he dicho, unir a la nobleza, unir al reino, la colaboración de las órdenes militares, de los concejos, que también fue muy importante, y una labor diplomática muy hábil. Fernando III aprovecha la división de Al-Ándalus en los terceros reinos de taifas, divididos en guerras civiles y enfrentados entre sí. Supo utilizar esas rivalidades, atizar a veces las luchas internas y cobrarse los apoyos del rey o del bando favorable a Castilla mediante la entrega a plazas fronterizas, dinero o incluso ayuda militar, colaboración militar. Hubo un contingente del rey de Granada en la conquista de Sevilla. Es un ejemplo muy claro de un vasallaje, unas veces leal y casi siempre desleal, pero que también fue una fuente de rentas a veces para Castilla.
Rara vez un gran hombre no acompaña, digamos, a su quehacer militar o un gran rey, una habilidad diplomática, habilidad que empleó también para quedarse con Murcia, cortándole el paso a otro auténtico gigante de la historia española, de la Reconquista, que es Jaime I, y a través de ese enlace que hizo de su hijo Alfonso con Violante, ¿no? Y que sirvió para encauzar los caminos de cada uno de los reinos. Sí, Murcia realmente, cuando en el siglo XII se habían establecido zonas de reparto, zonas de conquista futura, después en primer momento había quedado para Castilla. En 1179, Alfonso VIII de Castilla, Alfonso II de Aragón establecieron que el reino de Murcia era zona de expansión castellana. Pero en 1240, cuando Jaime I de Aragón ha conquistado Valencia, Játiva, mira, Murcia con apetencia. Y además atizado por los reyes de Jaén y Granada, esas luchas constantes de los reinos de taifas, de forma que el rey de Murcia se ve acosado por el norte por Aragón, por el sur por Granada y por el oeste por Castilla. Y en esa situación piensa que la alianza con Castilla es más favorable. Y pacta con Fernando III la capitulación, una capitulación muy ventajosa para los musulmanes de Murcia, con lo cual corta la entrada de Jaime. Y lo que hace también es, bueno, tiene que entrar militarmente, porque hay ciudades como Lorca, como Cartagena, que no se entregan y tiene que tomarlas por las armas. Y ahí viene el tratado con Jaime I, el tratado de Almizra, tratado que firma realmente su hijo, que es el que dirige la operación porque él está enfermo, pero bueno, en nombre de Fernando. Un tratado que, como mucho, se cierra con ese broche de un matrimonio entre las dos casas reales intervinientes. Un matrimonio entre el heredero de Castilla, Alfonso X, y Violante de Aragón. Y un matrimonio que da también realmente una alianza permanente entre Jaime y Alfonso X. Jaime, a partir de entonces, fue un colaborador activo de la política de Alfonso X en Murcia. Cuando se produce la sublevación de los mudéjares en Murcia, en 1264-66, él ayuda, envía un contingente. Hay un interés, evidentemente. Si los mudéjares de Murcia se triunfan, claro, los de Valencia se animarían. Pero también él dice en la crónica que lo hace por salvar a España, por ganar el honor para España. Y en el medio minutillo que nos queda, hay un aspecto que queda ocultado, opacado por el hecho de las grandes conquistas de Fernando III. Y es que es el hombre que da un impulso fundamental al castellano, el utilizarlo en los aspectos administrativos por encima del latín, manda la construcción de las catedrales de Burgos, de León. En fin, es un hombre que impulsa, es un mecenas de las artes, él mismo escribe poesía, es un hombre completísimo. Sí, realmente fue un mecenas de las artes. No solo la catedral de Burgos y de León, que son las más emblemáticas, apoya la construcción de otras catedrales, la de Toledo, u obras, si no es la catedral completa, pero sí obras nuevas que están en Toledo, en Cuenca, en Valladolid, y construcción de conventos, de monasterios, de hospitales, que también muestran su religiosidad. Es fundamental su apoyo a la Universidad de Salamanca, una vez que el Estudio General de Palencia ha quedado anulado prácticamente por las dificultades económicas. Y quizás el mejor elogio de su labor cultural lo hace su hijo, Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, al decir que gran parte de su saber lo debe al interés, al empeño que tuvo su padre en su instrucción cultural. Pues no es poco elogio, y ha sido, doña Margarita, verdaderamente un placer hablar con usted y hablar con usted de este rey tan importante de nuestra historia, santo patrón de todos los Fernandos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.